vamos ya con esa pequeña introducción, ¿vale? Entre la predicación oral, ¿vale? Que es el carisma, muy importante. Los evangelios no se escribieron en 2 días, ni en varios años. Eso fue algo un poquito más tardío. Lo que fue importante fue la proclamación, el anuncio de las buenas noticias, el anuncio del evangelio de boca en boca, desde los apóstoles hasta toda la cuenca del Mediterráneo. Entonces vemos ahí que no solamente evangelizaron los apóstoles, sino que evangelizaron todos los creyentes. De hecho, decían, y hay algunos textos que lo recogen, que en España los primeros evangelistas fueron marineros que vinieron del Oriente. Entonces, ¿qué tenemos aquí que destacar? Que esta fuente, la fuente Q, que recordemos, la fuente Q, ¿quién tomaron de ellos? Mateo y Lucas. Destacan tres aspectos. El título del Hijo del Hombre, que eso también se va a repetir en el Antiguo Testamento con el profeta Daniel. Segundo, la pasión como una persecución profética, ¿vale? Como que ya en los textos de los profetas, concretamente en Isaías, ya ahí ya está de algunas maneras prefigurando de que el Hijo de Dios va a sufrir y va a morir. Y ahí está, ¿verdad? Como ese cumplimiento se está haciendo verdadero en la persona de Jesús. Y tercero, la figura de Juan el Bautista como precursor del juicio. Es decir, Jesucristo viene ya, Jesucristo viene ya. Entonces, vamos a tocar los tres evangelios sinópticos. Empezamos por Marco, ¿vale? Perfecto. Entonces, para entender de una manera más clave, ¿verdad? La intención de Marcos, porque claro, aquí hay también que analizarlo. La intención de Marcos era de presentar a Jesucristo como el Hijo de Dios, el Hijo que ha venido aquí, que habita entre nosotros. Pero claro, ¿dónde subraya esa divinidad? Muy concretamente en su bautismo. En el bautismo, los cielos se abren, ¿verdad? Y Dios Padre dice, este es mi Hijo amado, a él escuchadle. Entonces eso es una afirmación no de boca de un hombre, es de la boca de Dios, que está indicando de que Jesús es su Hijo. Y fíjate que Dios nos dice una orden directa, a él escuchadle. Entonces, estamos en un mundo donde estamos escuchando muchas cosas. Estamos en un mundo donde escuchamos muchas religiones, muchas personas famosas. Entonces, ahora mi pregunta es, ¿escuchamos a Jesús? Y otra pregunta que ahora yo sí quiero que me respondáis. ¿Dónde alguien puede escuchar la voz de Jesús? de la Biblia. Perfecto. En la Biblia. No es en una película de Netflix. No es en otro libro, sino en la palabra de Dios. Ahí es donde Jesús se manifiesta y Dios, por medio de Jesús, habla, porque Jesús es la palabra hecha carne. Entonces, recordad, importante para eh, desgranar los misterios que tiene Marcos, el título del Hijo de Dios, que estará presente, esa filiación divina y esa relación que tiene muy íntima con Dios Padre. Y ahora venimos con el secreto mesiánico, ¿sí? Efectivamente, eh, Marcos subraya mucho lo que es la divinidad de Jesús, ¿verdad? La filiación del Padre. Él es el Hijo de Dios. Pero claro, para llegar a esas conclusiones de que es verdaderamente el Hijo de Dios, de que procede
¿verdad? Que es eterno, eh, eso hay que verlo con fe. Es importante la fe, queridos hermanos, porque la Biblia, eh, todo el mundo hoy tiene acceso a comprar una Biblia en una librería o comprar, bueno, gratuito, una Biblia en su teléfono. Pero ¿cuántas personas leen la Biblia hoy y no la entienden? ¿O cuántas veces nosotros mismos hemos leído un pasaje de la Biblia una vez y otra vez y otra vez y ha pasado 5 años, ha pasado 10 años hasta que un día dice, lo comprendí ahora? Entonces vemos que la Biblia eh, es misteriosa. La Biblia está cerrada y solamente se abre por medio del Espíritu Santo, que es el que te regala la fe para que tú creas en lo que estás leyendo. Por eso existen muchos teólogos de título, existen muchos hombres que han leído la Biblia completa, pero ¿de qué les sirven saber mucho o conocer cada rincón de la Biblia si no tienen fe? Se pierden lo más importante, que es indagar en ese misterio donde Dios pues nos revela muchas cosas, ¿no? Y una de ellas es, oye, hay un hombre que ha venido a este mundo, que se llama Jesús, es el Hijo de Dios y ha muerto por ti en la cruz. Y eso, en una inteligencia normal de una persona sensata, no lo comprende. Pero nosotros entendemos ese misterio del por qué Dios ha hecho eso y cómo ese hecho, esa crucifixión, se puede traducir en amor. Yo esto lo hago por amor a ti. Solamente se puede ver con los ojos de la fe. Muy bien, nos vamos a San Mateo. Si para San Marcos la clave para entender un poquito ese misterio, ¿verdad?, de ese evangelio era que Jesucristo es el Hijo de Dios, aquí será Jesucristo como el Emmanuel. En otras palabras, Dios con nosotros. Y es muy importante porque al inicio del Evangelio se presenta como que Jesús es el Dios con nosotros y al final del Evangelio dice, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y estas palabras son muy consoladoras porque esto hay que verlo con fe. Si una persona tiene fe, sabrá que Jesús no le va a dejar solo en medio de sus dificultades, en medio de sus miedos y en medio de sus problemas diarios. Es muy importante ver que cuando uno se acerca al Evangelio según San Mateo, vemos a un Jesús que quiere estar contigo, quiere estar a tu lado y quiere mostrarte esa cercanía. Y para que tú creas en Él qué es lo que va a hacer por ti. Morir en la cruz por Que nosotros. aquí lo pone la clave. Las promesas de Israel se cumplen en el nacimiento virginal de Jesús. Entonces vemos que al final todo lo que los profetas hablaron antiguamente se han cumplido, frase a frase, párrafo a párrafo. Es increíble cómo, cómo Dios ha hecho que todo, palabra por palabra, se cumpliera en la persona de Jesús. Y aquí es donde San Pablo, sorprendido, igual que nosotros podríamos decirlo, dijo, la palabra de Dios no ha fallado. ¿Y dónde yo puedo palpar que Dios no falla? En los sacramentos.
Porque Dios cuando dice, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, esa palabra es eficaz, es verdadera, no falla. Por eso el bautismo es para toda la vida. Cuando una persona es ordenada, le pone y le ungen con óleo en las manos, esa palabra de Dios, por medio de la iglesia, por medio del obispo, no falla, es verdadera. Entonces ahí donde nosotros tenemos que apoyar nuestra fe, de que todo lo que Dios ha hecho por nosotros, todo lo que Dios hace por medio de su iglesia, es para bienestar nuestro y no falla. Donde se dice, he ahí que está el cuerpo y la sangre de Cristo, que nadie te engañe de que sea otra cosa, porque Dios no falla. Ahí está el verdadero cuerpo y la sangre de Cristo. Y San Mateo también, de alguna forma, también va a explicar o dejar algunas frases que nos dan a entender de que Jesús es Dios y existía antes del mundo. Entonces, vemos que en San Mateo, resumiendo un poquito, se habla de que Jesucristo es Dios con nosotros, de que su llegada a este mundo de forma virginal fue una profecía y una promesa que se ha cumplido. Entonces vemos aquí que ese Jesús que está con nosotros, que camina con nosotros, que come con nosotros, que incluso llora con nosotros, vemos que Él está al mismo nivel del Padre. Cuando Él habla del Padre, habla de tal forma que son iguales, en el sentido de que, oye, que yo también soy Dios. Pero claro, esa reflexión de la Trinidad va a llegar un poco más tardío, ¿verdad? Porque ya de por sí es difícil de explicar, pero ya por medio de los concilios ecuménicos ya se dio un poco más de forma a cómo explicar o acercar a las personas eh, quién es Dios Padre, quién es Jesucristo, quién es el Espíritu Santo. Y fijaros que lo más importante de los concilios ecuménicos no fue tratar el problema de Dios o el problema del Espíritu Santo, sino que todo se concentró en quién es Jesús. Y de ahí a que en el primer concilio, concilio de Nicea, se tratara la primera pregunta: ¿Jesús es verdadero Dios? ¿Sí o no? ¿Qué dirá Arrio? Ya estoy adelantando un poquito. Y ahora nos centramos en la cristología de San Lucas. En Marcos era el Hijo de Dios. En Mateo es Jesucristo, Emmanuel, Dios con nosotros. Y aquí en San Lucas, ¿qué es lo que veremos? Entonces vemos que en San Lucas Jesucristo es el Jesús de la historia. Cuando vemos el Evangelio de San Lucas, vemos que es como muy progresivo, ¿verdad? Es como de menos a más. Y su culmen será Jerusalén. De tal forma que, ¿cómo comienza Lucas? Pues realmente describiendo eh, cómo fue ese encuentro del ángel con la Virgen María, cómo que nació después, ¿verdad? En un pesebre, etcétera, etcétera. Pero vemos que ya todo va como apuntando poco a poco a su misión. ¿Cuál es la misión de Jesucristo? Morir en Jerusalén. Entonces, para Lucas es muy importante hacer un relato más histórico. Vemos que muchos evangelios como que Jesús está aquí, luego allá, y como que Jesús se va moviendo en muchos lugares sin sentido. Mientras que cuando leemos de una vez Lucas, te das cuenta que el propósito de Jesús siempre fue
Jerusalén, morir en la cruz. Y no solamente en Jerusalén, porque el Evangelio según San Lucas no se queda ahí. Después está la resurrección y después, ¿qué más se va a hablar en el Evangelio según San Lucas? ¿Cuál va a ser el culmen? La ascensión. La ascensión. Entonces vemos aquí cómo es la descripción de un Jesús que va, está aquí y baja a lo más bajo y luego va como exaltándose, ¿verdad? Hacia la ascensión. Entonces vemos aquí un poquito, ¿verdad? Con esta panorámica que yo he podido aquí explicar así brevemente, de cómo es muy importante tener a Jesús en el centro del tiempo, porque con él se dividirá el Antiguo y el Nuevo Testamento. Entonces vemos aquí que no solamente ha partido nuestra Biblia en dos, sino que ha partido la historia de la humanidad. De tal forma que ahora cuando nosotros contamos los años es antes de Cristo y después de Cristo. Vemos hasta qué punto es importante tener a Jesucristo en el centro de la historia, porque Jesucristo es el centro de nuestra salvación. Cuando el hombre cayó en el pecado con Adán y Eva, Dios prometió un Salvador y ese Salvador va a llegar. Y ahí es cuando se comenzó esa historia de salvación. La historia de salvación no comenzó con Abraham o con Moisés. La historia de salvación comenzó con Adán y Eva cuando le anunció por primera vez el protoevangelio, que es Génesis capítulo 3 versículo 15. Y ahí ya de una manera prefigurada está apuntando a lo que Cristo iba a hacer en la cruz. El demonio morderá su calcañar, pero él aplastará la cabeza de la serpiente. ¿Y dónde se ve esa victoria sobre la muerte? En la crucifixión, en la cruz. Ahí es donde Jesucristo va a derrotar a Satanás para siempre. Entonces vemos aquí que en el Evangelio de Lucas se palpa mucho lo que es la misericordia, mucho lo que es el perdón. De ahí a que tenga pasajes muy importantes como el hijo pródigo. De ahí a que venga tantas frases o tantas cosas que siempre está invitando al arrepentimiento. Vemos aquí que ese Jesús de la historia, ese Jesús que va a morir en Jerusalén, también te ofrece el perdón. Y de ahí a que digamos, el Evangelio de Lucas también tenga un sentido penitencial, siempre esté llamando al arrepentimiento, y no un arrepentimiento para como que Dios es malo, ¿verdad? Como que te va a juzgar para condenarte, sino que te está invitando al arrepentimiento porque Dios te está esperando. Entonces vemos aquí un arrepentimiento donde la iniciativa la tiene también el Espíritu Santo, que es el que toca nuestros corazones y nos hace volvernos a Dios. Y con la plena seguridad, igual que hoy, con la plena seguridad de que Dios va a escuchar nuestro arrepentimiento y va a perdonar todos nuestros pecados. De ahí a que eso para nosotros sea una buena noticia, ¿verdad? De uno no tener miedo de ir al confesionario, confesar sus pecados ante el sacerdote y teniendo la plena convicción de que, oye, yo lo hago porque sé que Dios me está esperando, me va a abrazar, me va a besar, ¿no? Que eso fue lo que sucedió, por ejemplo, con el papá que estaba todo el día esperando a ese hijo pródigo. Entonces vemos aquí que en San Lucas el Jesús terrenal y el Jesús glorificado no se separan,
es el mismo. Por eso vemos aquí la historia de Jesús, en plan, eh, vemos a un Jesús cercano, a un Jesús que dialoga, que hace milagros, y al mismo tiempo vemos a un Jesús que al final del Evangelio va a ascender a los cielos. Dios mío, pero eso quién se lo iba a imaginar. Iba a ascender y todos los ángeles allí. ¿Ustedes os imagináis ese momento con los discípulos allí? Era Ujú. algo increíble. Entonces vemos aquí como al final ese Jesús que comía conmigo, ese Jesús que caminaba conmigo, que iba a pescar conmigo, ese es el mismo Jesús, es el que va a morir por mis pecados y va a ascender a los cielos. Entonces vemos aquí como ese Jesús terrenal y ese Jesús glorificado no son diferentes. No es una persona con doble personalidad, no, no. Es la misma persona y esa defensa se hablará en el Concilio de Calcedonia. Ah, Marcos presenta a Jesús como el Hijo de Dios, revelado en el misterio de la cruz. Mateo lo muestra como el Mesías prometido en Manuel, cumplimiento de la Escritura, Hijo del Padre. Lucas destaca su humanidad y divinidad desde el nacimiento, con una misión centrada en la misericordia. Tres retratos convergen en una sola fe. Jesús es el Señor, el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Amén. Perfecto, pues espero que esta clase os haya ayudado a aprender muchas cosas